¿Sí me escucha? Sí, sí, perfecto. Es que se me salta esto y tiene que estar más pegado, me dijeron. Buenas tardes para todos. Eh, pues me encanta que estén aquí. Veo hoy muy buena asistencia y eso me gusta que no nos conformemos con quedarnos simplemente en casa, sino que digamos, vamos a congregarnos porque eso nos va a ayudar a estar más vivos, más avivados en ese fuego del Espíritu. Ni un amén. Ahora sí, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Eh, la semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Estuvimos viendo de mayordomía. ¿Sí va a ser? Está como torcido. Ajá. Y el miércoles también vimos con la charla que dio Dora Giraldo también sobre lo que es mayordomía. Y quiero cerrar como esta serie de charlas que hemos dado porque yo creo que a todos nos conviene aprender de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para administrar bien los recursos que nos da. Y quiero hoy entrar como en algo un poco más práctico y es como tener las finanzas sanas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios para que manejemos el dinero de una forma correcta? Que a veces no sabemos. Pensamos que lo correcto es como nosotros lo manejamos, pero nos damos cuenta que fallamos mucho. Y Dios pues tiene unos principios bíblicos para lo que es ese manejo y para que podamos realmente con éxito manejar los recursos que Él nos provee. Y Él dice en Jeremías 29:11, que es un versículo que muchas veces hemos visto, pero que aplica en tantas cosas de nuestra vida. Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Y entre eso pues está también la parte financiera. Él tiene pensamientos para ti, para que tú seas prosperado a su manera, ¿no? No a la manera del mundo, a su manera. Él sabe cuál es el fin que nosotros queremos y quiere llevarnos hacia allá, pero primero tiene que alinear muchas cosas en nuestra vida. Y realmente, si eso es así, nosotros no tenemos por qué buscar otro lugar para aprender a administrar recursos o para manejar finanzas. Ahí, claro, no es malo aprender de muchas escuelas de finanzas y de manejo de dinero, eso no es malo, pero también hay que aprender de lo que dice Dios, los principios que están en su palabra. Y es una verdad que Dios está muy interesado en, en, en que nosotros manejemos las finanzas sabiamente. Y hay tres razones fundamentales para que Él se interese. Una, porque por la forma en que manejamos nuestro dinero, esa es una expresión externa de nuestra condición interna. ¿Sabías? Si uno ve una persona que gasta, que está gastando más de la cuenta, que está derrochando, pues uno puede deducir que espiritualmente no está muy bien. Hay algo que está mal dentro de él. Por eso Dios le interesa que nosotros sepamos manejar bien el dinero. Una segunda es que la manera en la que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra relación con Cristo. Y eso lo vimos la semana pasada. Hablamos de eso, de que el mal manejo del dinero afecta nuestra relación con el Señor. Muchas veces las personas cuando están... Perdón. Gracias. Se separa mucho. Gracias, hijo. Muchas veces las personas cuando no están haciendo las cosas correctamente, de pronto terminan echándole la culpa al Señor y se alejan de Él. Si le va mal financieramente, dice, es que Dios no me bendice, es que Dios no provee para mi casa, es que Dios no me quiere. Entonces termina alejándose y su relación se termina afectando. Entonces esa es la segunda razón para la que Dios se interese por la manera en que manejamos nuestro dinero. Y la tercera es para que entendamos que en el trono nuestro, en nuestra vida, está es Cristo y no el dinero. Lo repito,
para que entendamos que en el trono de nuestra vida debe estar Jesús y no el dinero. Y se los digo porque mucha gente dice, no, yo no tengo problema en eso, Jesús está en el trono. Pero sus actos, su comportamiento, su forma de actuar demuestran todo lo contrario. Que en el trono tienen es al Dios dinero y no a Cristo Jesús. ¡Auch! Digan aunque sea ¡Auchmen! Una cosa. Bueno, la misma palabra lo dice, que es que no podemos amar a Dios y a las riquezas a la vez. O tú amas a Dios o amas las riquezas. Tú amas el dinero o amas a Dios. Raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Y siempre lo digo, no el dinero, el amor al dinero. ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿A quién amas? En la Biblia hay más de 2,350 versículos que se refieren al dinero y a lo que son las posesiones. Incluso el Señor Jesucristo enseñó bastante sobre el dinero. Y podríamos decir que el tema del dinero es el que más se habla en el Nuevo Testamento después del tema del amor. Está el tema del dinero. O sea que encuentran un material tremendo sobre lo que es esto. Ahora, parte de ese plan divino del manejo financiero es la estrategia que Dios quiere darnos. Cuando hablamos de finanzas, tendemos a suponer que tener más es mejor. Que lo que se trata siempre de finanzas es tener más, poseer más recursos. Y ya vimos la semana anterior cómo en ocasiones el tener más dinero se nos puede convertir en un verdadero problema, en un dolor de cabeza. A muchos le ha pasado eso. Hay un caso, bueno, hay muchos casos, pero curiosamente en Estados Unidos hay una estadística de que 1/3 de las personas que han ganado la lotería se han quedado en la quiebra. Mucha gente. Claro, personas que de la noche a la mañana no sabían manejar recursos financieros y reciben un poco de dinero, pues enloquecen. Hay un caso de un hombre llamado Luke Peter. Él ganó $19 millones en una lotería en el año 2006. Y este hombre se enloqueció. Hizo un viaje donde gastó una cantidad de dinero por Islas Canarias, se casó, hizo una boda, pero es tremendamente grande, invitó una cantidad de gente porque quería demostrar que él tenía cómo darle a sus amigos y a sus invitados una gran recepción, demostrando que tenía mucho dinero, compró una casa inmensa también. Y dicen que en año y medio acabó con todo. Ustedes se imaginen acabar $19 millones en año y medio. Impresionante, ¿no? Pero eso es lo que pasa y no es el único caso. Hay muchos casos de esos. Este hombre terminó trabajando, ¿saben dónde? En McDonald's, después haciendo hamburguesas, después de tener todo ese recurso. Entonces, por eso para librarnos de la ansiedad que viene asociada, porque con asuntos financieros a veces eso trae ansiedad, necesitamos seguir 2 principios básicos, 2 principios bíblicos básicos. El primero es que tenemos que vivir al nivel del Señor, al nivel que el Señor nos da. Vivir al nivel que el Señor nos da. Y el segundo es que nosotros no vivamos con préstamos o endeudados. Que no vivamos llenos de préstamo. Hay gente que quiere estar pidiendo prestado para todo. Ahora, en el primer caso, el vivir en el nivel que el Señor nos da no implica que siempre vayamos a estar en el mismo nivel. Eso no es lo que quiero dar a entender. Porque Dios nos puede ir llevando de nivel a nivel, de gloria en gloria. Lo que pasa es que cuando estamos en un nivel determinado, tenemos que ser conscientes qué es lo que tenemos que gastar y cómo debemos vivir dentro de ese nivel. Y no tener o querer más de lo que no podemos, porque es donde entonces ahí entramos en serios problemas. Y vamos
ahí poco a poco vamos demostrando qué tan fieles somos. Y a la medida que somos fieles con el Señor y con lo que Él nos da, entonces Él nos va cambiando, nos va llevando a otro nivel. Recuerden lo que dice la palabra que leímos la semana pasada. Estuvimos viendo la parábola de los talentos de Mateo. Y dice en Mateo 25, 21, que aquí nos enseña Jesús algo. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces Él nos dice: si en lo poco que te estoy dando estás siendo fiel, pues eres merecedor de pasar a otro nivel. Te voy a poner sobre más. Pero si no estás siendo fiel, Dios no te va a promover. Dios no lo va a hacer. Así tú patalees, te quejes, digas que Dios no te ama. No, Dios es fiel a su palabra. Entiende eso. Entonces, de acuerdo a lo que, como manejemos y administremos lo que Dios nos da, pues va a depender de lo que podamos tener en el futuro. Lo que tú hagas hoy va a determinar lo que va a pasar mañana contigo. Ya el pasado, pasado está. No te pongas a lamentarte lo que pasó. Es que yo perdí mucho dinero, es que yo hice esto, lo otro, o yo tuve, porque hay otros días es que yo tuve tanto, yo tenía. No, eso mire, eso ya quedó atrás. Piensa qué vas a hacer hoy para construir algo hacia mañana, hacia el futuro, ¿no? Y Dios ya te dice cosas para hacerlo. Y ten en cuenta algo, porque a veces todos queremos que más, ¿no? Que Dios nos vaya proveyendo, nos vaya bendiciendo. Pero cuando Dios te da más, te demanda más. Te va a demandar más a ti. Ten la seguridad, lo dice la palabra. Vamos a Lucas 12:48. Palabras del mismo Jesús. Él dice: porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Ahí por qué no dicen amén? Díganme. ¿Les preocupa? ¿Les asusta? ¿O no les gusta? Pero algo inquieta, ¿no? Sí, oiga, y entonces si Dios me va a demandar más, ¿será bueno tener más? Porque dice que mucho, a lo que mucho se le ha confiado, mucho se le va a pedir. Es Dios, es su diseño, pero yo creo que es mejor estar con Dios y estar caminando en lo que Él nos dice que en lo que nos dice el mundo, porque tienes por lo menos seguridad de que tu futuro va a ser mejor. Amén. Dale un aplauso al Señor, así nos animamos. Entonces esta palabra que nos afirma, nos dice que si administramos fielmente el dinero que Él nos confió, generalmente vamos a esperar que Él nos confíe más. Pero el objetivo principal para confiarnos más también es promover el reino en la tierra. Él no quiere que seamos como el mundo, que acaparemos riquezas y bueno, ahora voy a estar mejor, voy a tener un carro mejor, una casa mejor y listo, y todo yo, ¿no? No, Él quiere que nosotros también hagamos algo para el reino, que su reino crezca. Dice en 2 Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y me gusta esto porque ayer estuvimos con el grupo de alabanza en la charla con el pastor José Aníbal, vía online. Y él nos habló precisamente del agradecimiento y cómo la alabanza es la puerta. O sea, entramos ante Dios con agradecimiento. Esa es la puerta de la alabanza, el agradecimiento. Cuando tú eres agradecido, tú empiezas a glorificar a Dios. Pero a veces no somos agradecidos porque vivimos quejándonos. ¿Por qué yo tengo tan poquito? ¿Por qué este sí tiene más? ¿Por qué a mí no me dieron? ¿Por qué al otro sí? Y entonces vivimos en quejabanza y no en alabanza. Que eso es diferente. Y Dios quiere que seamos alabadores de Él, de lo que Él nos da y agradecidos con lo que Él nos da. ¿Sí? Dárseles aplauso.
Y mira que Dios puede hacer que tengamos lo suficiente. Aquí dice, en esta palabra que acabamos de leer, enriquecidos en todo, pero no solo lo suficiente para nosotros, sino que también que podamos suplir necesidades de otros. Por eso Dios vive probando tu corazón, si realmente tu corazón está madurando, si realmente tu corazón está más alineado a su voluntad. Y apenas ve que ese corazón está siendo transformado, Él te va a dar, porque va a estar seguro de que tú también vas a darle a otros, vas a tener una carga por otros, y no son puros deseos egoístas, ¿no? Y ahí va a ser esa semilla que tú vas sembrando y vas a ir cosechando, porque cuando siembra, vas a cosechar siempre. Tu siembra siempre trae cosecha, buena o mala, pero trae cosecha. Pero cuando es una cosecha buena en terreno fértil, Dios siempre va a darte una gran cosecha, una bendecida cosecha. Y tú tienes que estar preparado para recibirla. Eso es lo que tú tienes que hacer, prepararte para recibir esa cosecha, saber qué vas a hacer con ella. Amén. Ahora, no hablo solo de dinero, sino también de tiempo, por ejemplo. Dios a veces nos demanda tiempo. Dios quiere que nosotros demos tiempo también en su reino, que podamos hablar con otras personas, darle a las personas tiempo de calidad, de poderlas escuchar, de poderles darle una palabra de ánimo, de aliento. Hay tanta gente necesitada, pero a veces no tenemos tiempo, o a veces no le damos tiempo a Dios, o lo dejamos como lo último. Es que yo estoy muy ocupado con esto, Señor, estoy muy ocupado con lo otro, y las cosas del reino, a veces, si me queda tiempito, hago algo para Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros compartamos realmente las bendiciones que nos da. De cualquier tipo, de cualquier tipo. Hay gente que, por ejemplo, comparte la bendición del trabajo. Dios le da trabajo si lo comparte con otros. Y en eso quiero, Gerardo, está por aquí. Gerardo, yo te felicito, Gerardo, porque tú compartes tu trabajo con otros hermanos. Yo sé que tú que a Jonathan has llevado a Alfredo a trabajos que te han dado a ti. Y eso es sembrar también en el reino. Pensar que hay gente que necesita. Mi esposa, yo la admiro por eso. Ella es muy dada siempre por ayudar a la gente de la congregación. Aquí hay varios que lo saben. Que dice, no, pues si estás mal, si estás necesitado, vamos a ver cómo te puedo ayudar, cómo te puedo hacer para ubicar o qué trabajo te puedo dar. Eso es también compartir de las bendiciones que Dios da. Y es lo que Dios quiere y es de las cosas que Él nos demanda que hagamos. Nosotros tenemos que copiar el ejemplo del Señor Jesucristo. Él siempre aquí en la tierra estuvo o fue una persona incansable en hacer el bien. Y dice la Biblia en Hechos 20:35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ustedes saben que esta es la palabra favorita de los boxeadores? Que más bienaventurado es dar que recibir. Y creo que se puede entender, ¿no? Pero así era el Señor Jesucristo. Él nos enseñó esto. Más bienaventurado es dar que recibir. Y a veces nos cuesta tanto dar. Como que escatimamos tanto de nosotros, tanto de lo que Dios nos ha dado. Como que le pedimos perdón a la mano si quiere meter en el bolsillo algo. Te reprendo, Satanás, ¿no? Y no entendemos que realmente lo que Dios quiere. No estamos solos en este mundo. Y tenemos una gran familia, que es la iglesia de Cristo. Y una familia con necesidades también, que necesita tantas cosas y que Dios quiere que seamos instrumentos de bendición para ellos. Y un primer paso para esa fidelidad, estamos hablando de ser fieles con Dios. Un primer paso de fidelidad precisamente es esa, ser fiel con Dios, y que lo vimos la semana anterior, que el Señor nos manda a devolver el diezmo de lo que Él nos ha dado. Yo no quiero, estoy tocando entre un tema general,
No es que, uy, pastor, ya otra vez va a hablar del diezmo. Eso como que sí, ahí sí está duro la cosa. No, yo enseño los principios. La decisión es tuya. Tú verás qué haces. Yo te enseño lo que dice la palabra. Y ahí lo dice, que nosotros diezmemos y ofrendemos para su obra. Ahora, yo quiero que entiendan el principio. Y es que Dios no promete necesariamente que va a dar más y más dinero. Porque hay gente que dice, yo voy a dar en la iglesia porque a ver si me funciona la cosa, ¿no? Pongo 100 pesitos y me tiene que devolver Dios 1000. ¿Sí? Porque así no funciona como la varita mágica, ¡pum! Ya salió. No, así no es. Yo quiero que se entienda eso, ¿no? Porque Dios lo puede conceder o no conceder, ¿no? Dios dice que abrirá la ventana de los cielos y caerá bendición. Claro que te va a bendecir, pero no solamente en dinero, también te va a bendecir con una provisión mayor de paz, de gozo, de que tú digas, me siento tranquilo. De pronto no tengo para comprar ciertas cosas, pero yo me siento con una paz, y lo ayuda mucha gente, que dice, tengo una paz, ¿no? Y algunos dicen, es que yo tengo un problema, no tengo lo suficiente para pagar el diezmo. Me cuesta porque es que si yo doy el diezmo, ¿cómo invierto o cómo pago las cuentas que me están dando? Pero yo te digo más bien lo que piensan otros. Otros dicen, yo no me puedo dar el lujo de no dar mi diezmo porque es mi seguro financiero. Yo sé, esos son los que tienen la revelación, que si yo estoy dando lo que Dios me dice que dé, yo voy a estar tranquilo, porque el Señor me va a respaldar en todo lo que haga, en mis negocios, en mi trabajo, en mis inversiones. El Señor va a estar conmigo, porque yo estoy siendo fiel con Él. Amén. Eso demuestra también nuestra fidelidad y confianza en el Señor. Porque a ustedes no les parece extraño que a veces un billete de 500 pesos como que es demasiado grande en la iglesia y es demasiado pequeñito en una tienda. ¿De verdad? A veces, 500, ahí vuelvo otra vez que te reprendo. ¿Cómo estoy dando? Pero en la tienda, no, está barato, pague. Yo te digo algo, el diezmo para el Señor es lo primero que debemos apartar en nuestro ingreso, porque no nos pertenece. Es que es así de sencillo. Es que si te perteneciera sería diferente, pero el principio bíblico dice que no nos pertenece, que el Señor, que es tu socio, tu gran socio, te dice, te voy a dar esto, y tú me das a mí el 10% de la sociedad y te quedas con el 90%. ¿Te gusta el negocio? Claro, eso nos suena bonito, pero cuando tenemos que dar ese 10, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo se dificulta? Cuando nosotros ya le damos eso, empezamos de ese 90 a deducir los gastos en que incurrimos. Y eso es tener un presupuesto sano, saber qué disponible nos queda. Pero hay personas que llegan, toman su ingreso, deducen todos los gastos. Pucha, quedó este poquito. Bueno, de aquí el diezmo. Y eso no es lo que dice la palabra. Dice Génesis 14:20, acompáñenme ahí. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? De todo lo que recibió. Abraham fue un hombre muy próspero y Abraham tenía claro este principio y nadie se lo había explicado como tal, como se lo estoy explicando yo a ustedes. Simplemente él tuvo esa revelación de darle a Dios y eso se lo enseñó a su hijo Isaac. Jacob después también lo aprendió. Y dice la palabra más adelante en Génesis 28:22 que Jacob hizo lo mismo. Dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres. No de todo después de estar deducido todo lo demás. Entonces aparto el diezmo. No, de todo lo que me dieres. Y tal como lo hicieron Abraham y Jacob, hay que pagar uno el diezmo de lo que uno recibe, de lo que Dios te está bendiciendo. Ese diezmo es una prueba de fidelidad, de qué tan fiel eres tú con el Señor. Y retenerlo, yo te digo lo que dice la palabra, y no te ofendas, pero retenerlo dice que eso es robarle a Dios. Malaquías 3:10, claramente lo hemos leído muchas veces acá. Le estás robando a Dios.
Ahora, vamos a un segundo principio bíblico que garantiza librarse de la ansiedad en asuntos financieros. Y el primero dije que era la fidelidad. El segundo, evitar los préstamos. Dile a que está a tu lado, no te endeudes, no te conviene. Ese es el segundo principio. Ahora, yo te digo algo, los préstamos no están prohibidos en la Biblia. La Biblia no dice que prohibido prestar. El Señor nos aconseja que no lo hagamos. Dice Proverbios 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Aquí en esta versión dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Esta cuál es? ¿Nueva versión internacional, creo? Sí, ¿no? Nueva versión internacional. Entonces, ahí está claro. Se vuelve esclavo de el que está prestando. Pedir prestado no es pecado. No estoy diciendo que sea pecado. Incluso en Deuteronomio 15 habla el Señor ahí de préstamos que hubo entre el pueblo de Israel, entre unos a otros que se prestaban, porque no es pecado. Sin embargo, el Señor lo que quiere es que su pueblo esté libre de deudas para servirlo a Él y no ser esclavo de los que le prestan. Una persona cuando está lleno de ansiedad, ¿y ahora cómo voy a hacer? Vienen a la iglesia pensando, mañana el lunes tengo que ir a pagar los intereses de este que me prestó, o tengo ya que pagarle la mitad por lo menos de la deuda. ¿Qué voy a hacer? Y vive con esa ansiedad y esa es una crisis ahí que se tiene interna. Entonces el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú estés libre para poder servirlo a Él. En nuestra cultura, una forma de endeudamiento, ¿saben cuál es? Que es bien venenosa. Las tarjetas de crédito. Y los bancos te viven ofreciendo, ¿no? Si tú tienes un buen registro o un buen récord, los bancos te viven ofreciendo o llamando, o vas al banco y ya te ofrecieron la tarjeta de tal, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que es un negociazo para el sistema financiero, pero que para ti es todo un dolor de cabeza. Ahora, las tarjetas de crédito pueden ser buenas si las sabes utilizar para lo que debería ser. Yo utilizo tarjetas de crédito, pero yo trato de no endeudarme con la tarjeta de crédito. Esa es la diferencia. La utilizo para facilitar pagos, para domiciliar, para que ahí pues caigan las cuentas, o para pagar algo, pero cuando me llega el cierre, el estado de cuenta y me toca pagar, trato de pagar todo. Es decir, yo no me voy a endeudar con lo que yo no puedo pagar. Porque ahí es donde está el veneno. Tú no pagas ahí y vienen unos intereses terribles. Y después con los intereses, ¿qué va a pasar? Que ya no puedes pagar lo que compraste. Porque ya hasta está pagando intereses ya te quedó corto. Y hay gente que piensa que las tarjetas de crédito son un sobresueldo. No, pues yo me gano 15,000 pesos, pero tengo de cupo en mi tarjeta otros 15,000. O sea que yo recibo 30,000. Y así ven la vida, y entonces se van endeudando, y qué problemas en los que se meten. Entonces, tú no puedes pensar eso, que tu tarjeta es más disponibilidad de dinero, o una especie de sobresueldo. Porque si piensas así, de verdad que te aconsejo, no las tengas. No tengas ese peligro dentro de tu cartera. No lo tengas. Es peligrosísimo. Eso sí hay que reprenderlo. Te reprendo tarjeta y te vas en el nombre de Jesús. O ti que dicen, pero ¿para qué la rompes? Si ya se puede, o ti que hacer sin plástico, no hay problema. No, es un problema, sí es peligrosísimo. Tenemos que por eso saber cómo manejar esos recursos de no generar deuda. Me acuerdo que hace ya unos años, un miembro aquí de la iglesia, que inclusive hizo parte del liderazgo, él se me acercó y me dijo, oiga, pastor, yo no sé qué hacer, porque yo veo que la verdad recibo buen dinero, recibo una buena lanita,
pero nunca me alcanza. No me alcanza. Y el problema no es ese, sino que estoy debiendo fuera de eso. Estoy debiendo en impuestos. Yo tenía varias propiedades y decía, tengo una deuda con el impuesto predial, entonces no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja? ¿Usted qué me puede decir? Y yo le dije, pues mira, tu problema no es por diezmo. Tú eres fiel con el Señor y la verdad, una persona que diezmaba. Tú eres fiel, tú estás diezmando, tú estás ofrendando, tú le estás dando al Señor. Pero yo te pregunto algo. Le dije, ¿tú sabes cuánto gastas mensualmente realmente? ¿Tienes claridad de cómo estás distribuyendo tus gastos? ¿Cuánto gastas, por ejemplo, en comidas? ¿Cuánto gastas en vestidos? ¿Cuánto gastas en rentas? ¿Cuánto gastas en vacaciones? ¿Cuánto gastas en salidas que tengas? ¿Cuánto? ¿Lo tienes? Dijo, pues no. No, yo voy gastando. Si se me presenta algo, pues voy gastando. Pero yo no tengo claro de cuánto es en cada cosa. Yo pensé, ahí está el problema. Ese es el problema que se está generando. Y yo le expliqué la necesidad de hacer un presupuesto familiar, un presupuesto de gastos mensual, de tener un control de sus gastos. Yo personalmente lo hago. Yo lo hago mensualmente, mi esposa lo sabe. Yo siempre lo hago. ¿Por qué? Porque tengo que saber, este mes recibo esto y en qué voy a estar gastando yo. ¿Qué tengo de gastos recurrentes? Y que si me queda al final, qué bueno, tengo para un disponible o ahorro o alguna cosa, pero si no me queda, ya sé que este mes no puedo pasarme de ahí. Ya lo sé. Trato de tener una disciplina. ¿Perfecto? No lo soy. Porque a veces uno se descacha, pero no me pone a sufrir tampoco, la verdad. Entonces, eso es un secreto que Dios también nos dice que hagamos un plan, un presupuesto. Eso nos ayuda mucho. Y Dios lo menciona en su palabra. Él lo dice, que hagamos cálculos y presupuestos, ¿no? Porque Él dice que cómo alguien va a edificar una torre si primero no calcula los gastos. Y entonces cuando va a edificar y se encuentra que no le alcanzó, hasta ahí llegó su proyecto. ¿Y cuántas personas no viven así? Yo les digo que la verdad, administrar los ingresos es algo necesario, pero también podríamos decir que es un arte y una gracia de Dios. Y eso tiene que ver con, entre otras cosas, con nuestra personalidad. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos estamos dejando también inclusive influenciar? Porque mucha gente vive influenciada por todo un mundo que te quiere absorber. La publicidad, las propagandas te vienen diciendo, haz esto, haz lo otro, compra esto, y te van antojando, ¿no? O te dan unos planes que te dicen, esto es increíble. Yo me voy a meter en esto porque vale la pena, algo que ni estabas pensando, como pasa a veces con los tiempos compartidos. ¿No han estado escuchando? A veces cuando le ofrecen a uno el tiempo compartido y le dicen, es que es el negociazo, usted va a vacacionar toda su vida, va a tener, pues sí, pues qué rico, ¿no? ¿A quién no le gusta tener eso? Pero, ¿cuánto te sacan? Porque eso es financiado en intereses, ¿cuánto te están llevando, te está comiendo? Y después de que ya estás metido ya es muy difícil salir. Y vender eso sí que es más complicado, ¿no? Entonces, eso te influencia mucho y te lleva a ser parte de ese engranaje, de esa sociedad de consumo que te va arrastrando. Asimismo vienen familiares o amigos, vecinos, que también influencian mucho en ti. Supe el caso de una mujer en Inglaterra que tenía en su cuenta, ha hecho dinero y tenía como $3 millones, era su capital, y se enredó con un hombre adicto, un adicto a las drogas. Imagínense, se enamoró de él, se unió con él y entonces empezó a gastar en fiestas, en drogas, en alcohol, y aparte de eso, como tenía tantos amigos, porque eso sí, cuando uno tiene dinero y está botando dinero, aparecen amigos por todos lados, entonces le hacía bonitos regalos a los amigos, ¿no? ¿Y qué pasó? Ya lo sabemos. Terminé en pura quiebra, arruinada totalmente, acabó con todo, ¿no? Ya no tiene nada.
Entonces me parece que, que tenemos que tener mucho cuidado en esas influencias. Y en la sociedad actual, yo veo que cada generación encuentra más dificultad en entender los gastos de la generación anterior. ¿Por qué? Porque hay más bombardeo de información. Entonces lo encuentra más difícil, es más antojado. Los jóvenes son más antojados, y con el perdón de los jóvenes, pero ellos son más antojados y quieren tener más cosas, ¿no? Claro, mucho más de lo que reciben, quieren gastar. Entonces estamos tentados a comparar muchas veces nuestro estilo de vida con el estilo de vida de algún familiar, del que tiene, del vecino que compró este bonito carro, los jóvenes en las universidades con sus compañeros que tienen más y que pronto pueden gastar más. Entonces todo eso los va arrastrando y los va llevando en algo que es muy nefasto, que es una ruina espiritual incluso. Por eso decía, la relación espiritual se dañan, la relación con Cristo se daña si no estamos teniendo claro el manejo de nuestros recursos financieros. Para un manejo de finanzas sanas, así como comentamos hace un momento, necesitamos realizar un presupuesto de los ingresos que tenemos. Que les estoy dando una clase financiera para que les vaya bien. Yo quiero que les vaya bien, que sean bendecidos, que Dios los prospere realmente. ¿Sí? Amén. Entonces necesitamos tener un presupuesto de ingresos. Hazlo. Tú sabes cuánto recibes. Y si tienes un ingreso variable, pues llega este mes, aspiro a recibir tanto, yo creo que voy a tener tanto. Y entonces empieza a hacer tu presupuesto y así tener claro lo que tienes que gastar también. Empiezas a gastar, a hacer tus rubros y dice esto y esto y sabes qué te queda y de qué puedes disponer. Tú no puedes gastar más de lo que ganas. Ahí es donde está el problema. Que mucha gente quiere gastar más o gasta más de lo que gana, ¿no? Entonces tienes que entender que nuestras ganancias limitan nuestros deseos. Tú estás limitado. Es una realidad, porque estamos en un nivel y en ese nivel nos limitamos. Al principio lo dijimos, Dios, el primer principio que hablamos fue, uno no puede vivir en un nivel diferente al que Dios nos ha puesto. Cuando Dios nos lleva a otro nivel ya veremos, pero no mientras que estemos en ese nivel. Y dice 1 Timoteo 6:8. Este versículo es interesante porque como que Dios nos habla de cómo tenemos que estar nosotros tranquilos en lo que estamos, en el nivel que estamos. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ustedes dirán, ay, pero eso no es como muy poquito, pastor. Solamente o conformismo, porque me dan sustento, sí, tengo para la papita, para la carnecita, y tengo mi techito, y ya. Bueno, dice la palabra, mientras que estemos con esto, tengamos contentamiento, tengamos gozo, ¿no? Estemos contentos con eso, porque eso es un estado transitorio, porque si tú estás siendo fiel con el Señor, tú estás haciendo lo que Dios te diga, Dios no te va a mantener ahí. Dios te va a ir llevando, como dice su palabra, de gloria en gloria. Dios te va dando otras cosas. Dios te está proveyendo más cosas. Te puede llevar a un trabajo mejor, a un negocio que te dé unos recursos más que te permitan tener un nivel de vida diferente, ¿no? Que salgas de la crisis. Dice su palabra que Él desea prosperarnos en todo, así como como prospera tu alma, tu mente. Tiene que prosperar tu mente, tus pensamientos, la forma en que tú manejas tus recursos tienen que ser diferente. Cuando tú prosperas en eso, Él empieza también a prosperarte en otras cosas. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es para que tengamos claridad en cómo Dios desea que manejemos nuestro dinero. Y tú tienes que tener cuidado en algo, ¿sabes? En las enseñanzas extremistas que se dan con relación a la riqueza y a la pobreza, porque hay enseñanzas muy, muy terribles.
Por un lado, es una barbaridad pensar que la santidad solamente se da en la pobreza. Hay gente que piensa así: tengo que ser pobre para ser agradable a Dios, para poderle agradar a Él, ser santo. Eso no es así. La palabra en ninguna parte te dice eso. No lo dice. Entonces no debemos pensar de esa manera. También nosotros podemos orar genuinamente para que Dios nos prospere cuando nuestra relación con Dios es saludable. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces la relación con Dios o tu relación con Dios no es tan saludable, pero sí quieres que te provea. Eso sí te gusta o nos gusta. Y nuestra relación no es saludable. ¿Y qué no es saludable? No, pues yo me comprometo con Dios cuando pueda. Oro cuando tenga tiempo. Te decimos: ¿por qué no haces un altar familiar? Ve a una casa de fe. Media horita, una horita en la semana que te reúnas para escuchar palabra, para que con un grupo aprendas otras cosas. Es que no tengo tiempo. Eso no es una relación saludable, pero tengo que orar: Señor, provéeme, necesito dinero, ¿no? Y esa es tu oración. Entonces, Dios te provee cuando tu relación es saludable, cuando tiene la perspectiva adecuada con respecto a lo que son las posesiones. Y es que si vamos al fondo, mira, la Biblia no dice que si alguien está con Dios debe vivir en la pobreza. No dice eso. Dios quiere que un creyente tenga recursos, que tenga recursos materiales. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos muchos casos de prosperidad, de bendición de Dios, donde Dios recompensaba en abundancia a su pueblo cuando le obedecía, mientras que la pobreza recae sobre ellos como consecuencia de la desobediencia. Eso inclusive lo encontramos en Deuteronomio. Dice Deuteronomio 30, 15, versos 15 y 16. Versos 15 y 16. Perdón que se me saltó. Lo iba a leer y se me saltó. ¿Lo tenemos ahí? Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. A ver qué se me saltó. Muy bien. Dios quiere que tú seas bendecido. Lo leímos, que tomes posesión de una tierra. Pero ahí está el otro extremo. Hablé de que un extremo de las enseñanzas es que tú no puedes ser santo si no eres pobre. Es decir, si no estás vaciado, en otras palabras. Pero ¿eso es en Colombia? ¿Aquí cómo se diría? ¿Pobre simplemente o hay alguna expresión para eso? Dicen vaciado porque es que está vaciado el bolsillo. Bueno, el otro extremo es que dice que Dios te va a enriquecer, que si tú te metes con Dios vas a ser próspero, pero tremendamente, vas a tener una cantidad de dinero, ¿no? Vas a ser millonario. Eso también es un error. Dios nunca te está diciendo tampoco eso. Cuando te habla de prosperarte, no es que te va a hacer millonario, porque Él es soberano y Él le da a cada uno como cree que a cada uno nos conviene. Hay que entender eso. Al estudiar la vida de José, por ejemplo, vemos una persona que tuvo que estar pasando por diferentes situaciones. José nació en un hogar próspero, donde su padre Jacob fue un hombre próspero, y sin embargo, después pasó a ser esclavo. Sus hermanos lo vendieron y fue un esclavo. Lo vendieron como esclavo. Empezó a subir de nivel cuando fue mayordomo, que lo puso Potifar allá en la casa donde él servía. Pero todos sabemos la historia, lo que le pasó, la mujer que quiso seducirlo, él no quiso, hizo lo correcto y entonces le armaron todo un cuento y José terminó en una cárcel. Y terminó en una cárcel por varios años. Hasta que de ahí sale
y sale a un lugar que nunca jamás se imaginó, a ser el segundo de Egipto, a ser el primer ministro de Egipto. Después del faraón tenía él el poder más grande de ese territorio, sin ser de allá. Entonces Dios lo va llevando a uno de acuerdo a su fidelidad, a cómo vamos comportándonos con lo que Él nos da. Y aparte de la fidelidad, hay otro factor que debemos tener en cuenta: el trabajo. El trabajo. Dile al que está a tu lado, es que hay que trabajar. Cuando nosotros entendemos los principios de la Escritura con respecto al trabajo, cuando tú empiezas a entender eso, ¿sabes qué? Vas a empezar a tener satisfacción con tu trabajo. Que hay gente que no tiene satisfacción y se queja. ¿Y por qué tengo que estar aquí todos los días? ¡Qué jartera! ¡Qué aburrimiento! No, con este mísero sueldo. Pero cuando empiezas a entender lo que Dios dice, ya que te cambia el chip. Y te va a poner en una posición donde el Señor podrá prosperarte. Ten la seguridad, mi amado, que con queja avanza, como te dije, no vas a ser prosperado. Tú no puedes vivir en quejadera. Dios detesta la quejadera. Dios quiere que ores, pero no que te quejes. Me gusta lo que dice Proverbios 12:24. 12:24, lo voy a leer en la versión lenguaje actual, porque me parece que lo habla muy, muy claro ahí. Dice, trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. Mira la versión nueva, la nueva versión internacional dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Pero aquí lo dice de otra manera. Trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. Entonces, un primer principio es que Dios hizo el trabajo para prosperarnos. No como dice la canción, ¿no? El negrito del batey, que Dios hizo el trabajo como castigo. Es lo que, miren lo que el mundo te dice, ¿no? No, Dios lo hizo para prosperarte, ¿no? Lo creó para nuestro beneficio. Lo creó desde el mismo huerto del Edén, porque es otra teoría que se dice. No, es que el trabajo vino como castigo por la desobediencia y entonces nos puso a trabajar. No, Dios puso el trabajo desde el Edén, porque le dijo al hombre que tú te enseñorearás de la tierra, cuidarás de ella. Eso es un trabajo que le encomendó. Y después de la caída, cuando el pecado entró al mundo, el trabajo pues se hizo más dificultoso, se hizo más complicado. Y otro principio es que Dios le da al trabajo una importante perspectiva al decir, hay una parte en la Biblia que dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces sí le da una perspectiva bastante importante, ¿cierto? Y también es un factor determinante para desarrollar carácter. El trabajo desarrolla tu carácter. El trabajo que tú haces te da carácter. Y cuando tú vas subiendo de posición, a veces tu carácter va cambiando. ¿Por qué? Porque te estás empezando a empoderar. Y entonces empiezas a sacar de ti cosas que de pronto ni te imaginabas que tenías. ¿Por qué? Por tu trabajo. Por tu trabajo. Y no hablo solamente en porque estés subiendo de posición, también en cualquier trabajo. Por ejemplo, un maestro de obra que está construyendo una casa. La casa también edifica al maestro. ¿Por qué? Porque le da más destreza, le da más diligencia. Entonces el carácter de él también va cambiando y se va sintiendo más seguro de lo que hace. Ya es más refinado en sus juicios. Entonces un trabajo no es una forma nomás para ganar dinero, sino también es un medio que Dios utiliza para que tengamos carácter. ¿Te das cuenta? Desde la perspectiva de Dios, cómo cambian las cosas. Vamos ayudando. Y un tercer principio. Ya vimos que Dios creó el trabajo para prosperarnos. Otro, que Dios le da al trabajo una importante perspectiva. Y un tercer principio sobre el trabajo nos habla de que todo el trabajo que tú hagas, allá en tu empresa, en tu casa, en donde lo hagas, es
para el Señor. Es para glorificarlo a Él. Dice Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tú le sirves a Cristo en todo lo que hagas. No es que vengo a la iglesia y entonces estoy con Cristo, estoy afuera y estoy en otra cosa. No, tú estás sirviendo al Señor en lo que tú hagas. Y la Escritura dice que cuando trabajamos, en verdad, estamos sirviendo al Señor con nuestro trabajo. Entonces yo te invito a que tú revises la actitud que tú tienes con respecto al trabajo y a tu trabajo. Es más, si puedes ver a Jesús como tu jefe. Yo creo que eso es una buena perspectiva, que veamos a Jesús como nuestro jefe. Si tú ves a Jesús como tu jefe, te pregunto, ¿serás más fiel en lo que haces? Y la pregunta más importante que necesitas hacerte cada día es, ¿para quién trabajo? Que muchas veces, no, es que yo trabajo para un jefe más canijo que hay por ahí, qué terrible, que me la tiene montada. ¿Seguro? ¿Estás trabajando para él? ¿O estás trabajando para el Señor, para Cristo? Los cristianos tenemos que ser testimonio en donde estemos. ¿Qué estás haciendo tú con eso? ¿Estás dando testimonio en tu trabajo? Tú tienes que entender algo. El Señor es el que te ha dado las habilidades. Esas habilidades que tú tienes para desarrollar tu trabajo. Si tú eres un buen ingeniero, si tú eres un buen médico, un buen abogado o un buen trabajador de una obra, no importa. Tú tienes que pensar que Dios te dio esos talentos, esas habilidades. La Escritura no dice que una ocupación sea más importante que otra. Es más, está llena de trabajos que hicieron hombres de Dios. David, por ejemplo. David fue pastor de ovejas y fue rey, ¿verdad? Lucas, el evangelista, fue un médico. Mateo, un cobrador de impuestos. Lidia, una mujer que también habla de la Biblia, dice que fue una vendedora de telas, una comerciante. Daniel fue un trabajador público. Era un empleado público, trabajaba para el gobierno de ese entonces. Pablo, ¿qué hacía Pablo? Pablo hacía tiendas. Pero no vayamos lejos. Jesús fue un carpintero. Él hizo el oficio de su padre hasta que se dedicó al ministerio en sus últimos 3 años de vida en esta tierra. Otra premisa que debemos tener en cuenta es que Dios es el que nos da el éxito. El éxito no es porque es que como yo soy el duro, el que me las sé todas. No, Dios te da el éxito. Vemos en José, que lo estábamos hablando, un ejemplo de cómo Dios ayuda a una persona a tener éxito. Una persona que estaba en serios problemas, pero después lo lleva a ser exitosa. Todos nosotros tenemos responsabilidades, pero debemos darnos cuenta de que Dios es el que nos lleva al éxito. Nosotros cumplamos nuestra tarea, lo que tenemos que hacer, y Dios nos va a llevar a lo que Él quiere llevarnos, a ser exitosos en lo que hacemos. En cuanto a las responsabilidades que tenemos, una de ellas es trabajar duro. Dice Proverbios 12:27. A ver, precioso del hombre es la diligencia. A ver, precioso del hombre es la diligencia. Y en la versión lenguaje actual, este mismo versículo dice: el perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Damos ese aplauso al Señor. Mire, la Biblia condena la holgazanería. Dios no quiere eso. Pero alienta
la diligencia y el trabajo duro. Es una realidad. Tenemos que trabajar duro los que estemos en esta tierra. Pero también es cierto algo, que no podemos caer en exageraciones o en excesos. Porque por algo Dios nos mandó a trabajar 6 días y a descansar 1, ¿no? No podemos caer tampoco en el otro extremo. El trabajar duramente debe equilibrarse con las demás prioridades de nuestra vida. Si tu trabajo te está requiriendo mucho esfuerzo, muchas energías, al punto que estás dejando a un lado tu relación con Cristo, está afectando inclusive a tu propia familia, esto significa que estás trabajando en exceso. Revísate. Hay gente que piensa que es que si no trabaja así, entonces no va a ganar bien. Y eso no es verdad. Mira, el descanso es un asunto de fe, ¿sabías? El descanso es un asunto de fe. Si el Señor instituyó un día de descanso en la semana, debemos creer que vamos a ser bendecidos en los otros 6. Que lo que hagamos en esos 6 va a ser más que suficiente. Yo he conocido gente que se ha metido a trabajar los 7 días y tenían menos de lo que tienen hoy trabajando 6 días, pero viniendo el domingo a la iglesia. Aquí hay casos de eso. Porque el Señor los bendice, pasa como lo del diezmo. 90% lo bendice y el 10% dámelo. Y vas a ver que ese 90 es mejor que el 100 sin la bendición. Ya para ir finalizando. También Dios nos invita a que seamos honestos en nuestro trabajo. Honestos con todo lo que hacemos. Nosotros no debemos estar desperdiciando ni tiempo ni recursos de nuestra labor. Nosotros tenemos que ser comprometidos con nuestro trabajo, con lo que hacemos. Ser comprometidos con aquellos que nos están dando trabajo. Honrarlos incluso. Debemos honrar a nuestros empleadores. Pero el mundo a veces no te enseña eso. El mundo te dice, te están explotando. Pues levántate, haz una revolución y échalos para el chorizo. Pero tú tienes que honrar a quien te da trabajo. Si no estás conforme donde estás, pues renuncia y vete a buscar otro puesto. Pero si estás ahí, haz las cosas como deben ser, como Dios quiere que sean. Sea honesto con tu empleador, con tus compañeros de trabajo incluso, porque eso da buen testimonio como hijos de Dios. Yo te quiero decir que si tú quieres pedirle a Dios que Él dirija tus finanzas de acuerdo con los planes y orientación que hemos visto, pues ponte de pie. Si tú quieres que Dios lo haga. Y vamos a orar para que sea Dios el verdadero Señor de nuestras finanzas. Que Él nos dirija. Porque todos queremos caminar en bendición. Todos, yo creo que no hay ninguno aquí que me diga, yo no quiero caminar en bendición. No, todos queremos caminar en bendición, pero debemos también pedirle a Dios que nos ayude, que nos oriente, que nos guíe. Todo esto que les he hablado es un complemento de lo que es el manejo efectivo que debemos tener en nuestras finanzas. Dios está muy interesado, como se los dije, en que nosotros manejemos bien todos nuestros recursos, que hagamos las cosas correctamente para ser bendecidos, para que nuestro trabajo realmente sea efectivo, que realmente nos dé lo que esperamos, no solo en dinero, satisfacciones, logro, éxito. Dios no quiere una iglesia fracasada, una iglesia lamentándose. Dios quiere una iglesia que se levante y le dé gracias por todo lo que nos da. Yo les confieso algo. En Colombia tuve la oportunidad de tener muy buenos trabajos, donde tanto mi esposa como yo, donde recibimos muy buen dinero. Y Dios nos trajo, primero nos llevó a Estados Unidos, que fue
terrible esa experiencia, terrible desde ese punto de vista para el mundo, exitosa para Dios porque lo conocimos a Él. Y cuando nos trajo para México, nos trajo también pues con un fin en que nosotros creíamos que era la empresa. Y sí, nos ha sostenido, nos ha dado recursos. Si tenemos una casa hoy aquí comprada en México fue por el trabajo en la empresa. Pero curiosamente estaba mirando la gente que estaba conmigo en Colombia, que está ya prácticamente unos pensionados, otros ya van a pensionarse, que eran compañeros míos que estábamos a un mismo nivel y todos salen con unas pensiones tremendas. Como que ya no tienen que afanarse por nada. Dios nos dio la posibilidad a mi esposa y a mí que tuviéramos una pensión también en Colombia, muy bajita a lo que podíamos haber obtenido. Y claro, uno piensa y dice, oiga, pero con todo lo que yo también trabajé allá, con lo que hicimos, pero como no seguimos aportando porque nos vinimos para México, el tiempo que dejamos de aportar cuando vivimos en Estados Unidos. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para no darle gracias a Dios por todo. Y por decirle, Señor, gracias, porque por tu favor, por tu amor, por tu misericordia, estamos aquí. Estamos compartiendo una palabra, estamos llevando un mensaje para una nación que necesita, tanto como Colombia, necesita tanto de ti. Necesita escuchar estos mensajes. Que a veces pensamos que si hablamos de finanzas, eso no es de Dios, pero ya se los demostré. La cantidad de versículos de la Biblia que hablan de finanzas. Entonces tenemos que ser agradecidos de que Dios nos hable, de que Dios nos abra los ojos y contentarnos con lo que nos está dando. Porque ante todo, eso es lo material, pero la paz que tú puedes tener en tu corazón, el gozo en el que tú puedes vivir, no se puede comprar con nada, con nada.